Buenas seguidoras y seguidores de AJUL, Juventudes Ahora Canarias. Estamos aquí esta tarde con las compañeras de Pibas por la Abolición, nuestras compañeras activistas de Argentina, que nos van a contar un poquito su trabajo, la dinámica que llevan, qué defienden y cómo es la situación ahora mismo por Argentina, y también un poco hablaremos de Canarias, sobre el tema de la prostitución y la pornografía. Compañeras, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos y por eh, aguantar que tenga que estar aquí el pesado este hablando con ustedes. Gracias por invitarnos a ustedes. Gracias por la invitación. Sí. Nada, que menos. Tendrán cosas muy potentes y muy interesantes que hablar seguro con nosotras. Bueno, primera pregunta, súper sencilla. ¿Quiénes son Pibas por la Abolición? Bueno, Pibas por la Abolición es una organización abolicionista argentina y nuestro objetivo, digamos, como se entiende en el nombre, es abolir tanto la prostitución como la pornografía, como el alquiler de vientres y cualquier tipo de entidad que sostenga el patriarcado y que sea responsable de la opresión de las mujeres, como tal. Es lo que hacemos a nuestro activismo y como pueden ver en nuestras redes y lo que dice nuestro manifiesto. ¿Qué presencia tienen en el territorio argentino? ¿Tienen múltiples asambleas? ¿Tienen un territorio en concreto donde tengan más presencia? Particularmente nosotras, con el tema de territorio, estamos como formándonos en todo lo que es esa materia, porque nosotras, bueno, dentro de lo que es el activismo somos bastante nuevas. Nosotras nos creamos el año pasado en plena pandemia y bueno, también por lo que es el contexto mundial, ¿no? Se nos hace un poco complicado quizás articular del todo el trabajo territorial. Nosotras estamos, nuestra organización, las integrantes de nuestra organización son de distintas partes del país, pero el núcleo, digamos, lo más concentrado está en lo que es Buenos Aires, tanto capital como provincia y alrededores. Perfecto. Otra pregunta muy sencilla, supongo que tendrá su explicación, pero que es evidente que hay que hacerla. ¿Por qué abolir la prostitución y la pornografía? Porque nosotras consideramos que ambas, tanto la prostitución como la pornografía, son dos sistemas que oprimen y mercantilizan los cuerpos de las mujeres, tratándonos como objetos y nada, poniéndonos como en ese lugar de inferioridad frente a los varones que son los mayores, si no es su totalidad, de consumidores, tanto de prostitución como de pornografía. ¿Y qué están realizando para luchar contra todo esto? Bien, podemos hablar de los modelos jurídicos que están establecidos en varios países y el que nosotros queremos establecer en nuestro país, más allá de que nuestro país particularmente tiene un sistema de leyes de trata que se enfocan en la ayuda y hacia las víctimas de tratas con fines de explotación sexual, las mujeres víctimas víctimas de trata con fines de explotación sexual, eh, pero en cuanto al accionar concreto a día de hoy, nosotras ayudamos y asistimos a víctimas de trata o de prostitución que se acerquen a la organización o de la que tengamos contacto. A mí me gustaría agregar algo a lo que dijo mi compañera, que si bien en Argentina hay leyes que, digamos, tienen en cuenta todo lo que es el delito de trata y intentan tener una reparación hacia las víctimas, las leyes hoy en día no están siendo bien implementadas y a su vez les falta el endurecimiento de las penas a los tratantes y a los proxenetas, y tampoco en nuestro país se está ejecutando lo que es la penalización o criminalización al varón que paga por sexo. Nuestro país está adherido a tratados y a protocolos internacionales como lo es el Protocolo de Palermo, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos Belén do Pará, pero igualmente nuestro país en lo que es la reparación
la inserción social, la inserción laboral a las víctimas no está cumpliendo, las leyes no están siendo bien ejecutadas por quienes tienen que ejecutarlas. A las víctimas se las rescata, pero después no se les hace un seguimiento, no se les brinda ayuda, las víctimas no reciben un real acompañamiento ni una real reparación, tanto de sus derechos, todo lo que es económicos, todo lo que es la vivienda digna, como tampoco de lo que es el acompañamiento más terapéutico, psicológico o demás. Por eso las organizaciones sociales hoy en día, lamentablemente, estamos teniendo que tomar un poco ese rol, si se quiere, que tendría que tener el Estado, pero no lo está cumpliendo. Así que nosotros básicamente a veces hacemos ese trabajo de acompañamiento, también entendiendo los límites que tenemos, siendo que somos una organización social, que no recibimos fondos y que hacemos el trabajo como podemos, con lo que tenemos, y también siempre a voluntad de mujeres o de otras personas que puedan ayudarnos económicamente para que nosotros podamos ayudar también a estas mujeres. Hay otras fundaciones también, otras organizaciones que luchan contra la trata, que se ponen en nuestro mismo lugar y ayudan también a las mujeres. Perdón, Sofi, ¿puedo acotar algo también? A lo que estaban diciendo mis compañeras, que el hecho de que nosotras, cuando, o sea, nos pasa que vamos por la calle y vamos en diferentes barrios y todo lo que pasa, y acá no sé cómo es allá en Canarias o en Europa, acá se pegan unos papelitos como propaganda con números de teléfono. Y esos papelitos, hay una persona, un hombre mayoritariamente, que se encarga de pegarlos para que hombres que consumen prostitución los arranquen y tengan el número de teléfono. Cuestiones que acá nosotras, o sea, a mí me pasa, yo estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en núcleo, y me pasa que yo vivo a 7, 8 cuadras del Congreso de la Nación, y alrededor del Congreso de la Nación, o sea, eso acá en Argentina está prohibido, pegar carteles con propaganda sobre de prostitución, y sin embargo está toda la calle empapelada de papeles. Entonces a nosotras nos pasa que, por ejemplo, hemos tenido pegando esos papeles y fuimos violentadas por hombres y nos insultaron por despegar esos papeles, y de hecho no se pueden despegar cuando estamos solas porque sufrimos violencia. Entonces es todo un tema. Hay como una complicidad también dentro de lo que es policía, Estado, dentro de lo que es la prostitución acá en Argentina. Y bueno, es algo que normalmente no se charla, normalmente no se dice, pero a pesar de que nosotros nos declaremos como un país abolicionista, dentro de lo que sucede en el país, es muy distinta a la realidad. Claro, pero como totalmente. una cuestión sistémica, supongo, por lo que están comentando. Bueno, a ver, sistémica es en todos lados, evidentemente, pero ahí parece que, a pesar de las apariencias, hay total impunidad, por lo que están comentando, porque eso no, claro, sí, por ejemplo, tal cual, Margarita, o sea, de Medina, hecho, uno los ve plena luz del día. Perdón, Angie. No, no pasa nada. A diputados o a presidentes están involucrados en ya sea clubes de fútbol u organizaciones que se sabe que son responsables de consumo de prostitución o tienen personalidades que están siendo condenadas por proxenetismo y por explotación sexual. O sea, si tenemos sujetos en el Estado que son puteros, que son proxenetas, no podemos esperar que se cumplan las leyes que protegen a las víctimas. Evidentemente. A ver, yo creo que esto es una cosa que ocurre en todos los países del mundo, algunos más, algunos menos, probablemente más disimuladamente, que evidentemente esas leyes están bien y cualquier ayuda es bien recibida. A ver, si afecta a altos cargos ya del gobierno, de empresas y demás, aquí más o menos ocurre lo mismo. Aquí tenemos un caso muy famoso, se llama 18 Loba, que incluye a chicas menores, bueno, la mayoría son menores, las captaban al salir de un centro de menores
Claro, las pibas muchas veces pues, no tenían recursos o tenían recursos muy bajos, se aprovechaban de eso, se lo llevaban al sur de la isla, de Gran Canaria, porque eso ocurrió en Gran Canaria en concreto, y hay grandes empresarios que son como los dueños de aquí, porque esto tiene tela, este país, que son como los dueños de la isla y total impunidad, o sea, nadie ha entrado en la cárcel. Y han ido a juicio, milagro que han ido a juicio, pero no nadie de la China. Sí, los juicios son... Lo que pasa es que creo que eso está, perdón, No, dale. perdón, ¿no? Es que lo que pasa es que también hay una realidad, que la prostitución a nivel mundial en realidad deja plata. Es lo que el otro día hablábamos en una charla que dimos a una universidad acá, deja plata. O sea, a ningún país, o sea, es una cuestión que se ve que a ningún país le interesa poner en primer lugar, sabiendo que hay derechos completamente pisoteados, que hay un montón de mujeres en estado de trata, encerradas, o sea, violencias, o sea, si encapsulamos todo lo que es la prostitución y vemos lo que pasa con la trata en todos los países del mundo y ningún gobierno pone pie a imponer qué es lo que está pasando con las mujeres, es porque deja mucho dinero. Entonces, obviamente, tenemos más que hay rutas de turismo sexual, o sea, tipos que pagan para ir a Camboya a estar con nenas. Entonces hay turismo sexual, entonces eso quiere decir que da un pie de alerta a que al dejar plata es como, no hay como un control y obviamente a los gobiernos que deje esa plata obviamente les retribuyen algo porque o son dentro del mismo gobierno empresarios o X como dijo mi compañera. Entonces eso quiere decir que deja muchísimo dinero. Entonces obviamente somos las organizaciones alrededor del mundo que estamos tratando de combatir esto y es como pesado. Comentabas lo del tema del turismo sexual, compañera. Aquí en Canarias hay un auge de eso. Estaba tardando en entrar para cómo actúan aquí las mafias en connivencia con las instituciones. Estaba tardando en entrar, pero ya están entrando. Cada vez se ven más. No han llegado al punto de descaro del que comentaban ustedes ahora, de poner papeles por ahí fuera, pero sí que se empieza a ver. Aquí en Las Palmas en concreto, por ejemplo, no sé si habrá algún lugar así parecido en Buenos Aires. Hay una calle, un barrio en sí, pero es una calle en concreto. El barrio se llama Lugo y la calle se llama Molino de Viento, en donde, sin exagerar, hay como 25 prostíbulos. Tú pasas por ahí y están las chicas en las puertas y ahí, por ahí, hay vecinas, hay vecinos. Parece una calle totalmente normal, sin ningún tipo de problemática, pero tú pasas por ahí, ves las puertas abiertas, te invitan a entrar y, o sea, total impunidad. E incluso, bueno, no voy a decir ninguna tontería, es la realidad. Ahí se han detenido ya unos cuantos policías, igual que en el puerto. Y se han detenido a los policías, por algo será. Algo estaban haciendo ahí. Sí, nosotros también nosotras también tenemos acá, Buenos Aires, hay un epicentro en barrio, de hecho, y en lugares también dentro de todo lo que es Argentina también. O sea, y lo que decías vos, lo que decíamos. La zona roja, digamos, que es la zona donde hay más oferta, o por ejemplo en Tucumán hubo un caso, hace poco nosotras hicimos un video en nuestras redes sobre el caso Gambandé, que es un caso en Tucumán, si no me equivoco, que había justamente cerca de los barrios marginalizados, una serie de lo que se llamaba las casitas, que eran una al lado de otra, todos prostíbulos manejados por una red de trata, que estaba involucrada con el Estado, evidentemente, que había sido más enterada, pero seguía funcionando, y recién a día de hoy hay un juicio importante hacia una de las personas referentes de esa red. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. El caso de las casitas en realidad fue en el sur, en Sí. Tucumán fue lo de Gambandé.
Pero sí, el caso de las casitas fue en... No, igual es una cuestión de ubicación geográfica, pero bueno, para ser más precisos, fue en la provincia de Santa Cruz y sí estaba involucrado el propio Estado provincial y la municipalidad de la zona. Sí, sin ir más lejos, el caso también de Alicaquinán, en donde ahí se demuestra la complicidad estatal que había, incluso cuando se resuelve su sentencia, cuando resuelven dicen que el Estado es rufián y proxeneta. Bueno, compañeras, ahora que ha salido a colación el tema de todos de estos barrios y que han comentado que ustedes surgieron a raíz de todo el tema de la pandemia, quería preguntarles cuál era la situación de las chicas prostituidas durante la pandemia. Porque, por ejemplo, aquí todas estas chicas se encontraron en una situación de indefensión totalmente exagerada. No tenían ningún tipo de protección y no se les facilitó ningún tipo de ayuda durante la pandemia. Durante la pandemia no es que la prostitución paró, siguió funcionando como si no hubiera existido en una primera instancia. Y cualquier tipo de control sanitario que quieran vender que hay, no existe, porque justamente, ¿de qué se trata la prostitución? De una violación. Nuestro posicionamiento político es este. Prostituir a las mujeres es violarlas de forma masiva y constante. Más allá de eso, además, la situación económica de la pandemia lo que ha generado es distintos niveles de mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Plataformas como OnlyFans a día de hoy se benefician de la indefensión que genera la inestabilidad económica que puede generar una pandemia o una crisis sanitaria, justamente para captar mujeres, en su mayoría menores de edad, porque tenemos una cultura de pedofilia incidente acá en la China, en todos lados. Se aprovechan de eso para mercantilizarla de forma virtual. Es de ahí donde sale la objetificación y la explotación de las mujeres de forma virtual. Porque no hay ningún tipo de consentimiento si detrás hay una coerción económica. Claro, la prostitución, lo que ha pasado, por lo menos en Argentina en la pandemia, es que muta a lo virtual, como todo el contexto muta a lo virtual. De hecho, hasta mismo el Estado ha recomendado el sexting, se ha publicado en diarios. Eso es el contexto, lo que ameritó no es que no haya prostitución, sino que la prostitución lo que tiene es que las formas de captación y las formas de explotación de las mujeres van mutando dependiendo del contexto social y económico. En este caso ha mutado a lo que es lo virtual y se fue reinventando para poder seguir explotando a las mujeres desde otros lugares, desde otras plataformas. OnlyFans es una, TikTok es otra, hay similares a esas, se han ido creando muchas también. La verdad es que el auge de la pornografía ha sido bestial en la época de la pandemia. ¿Cuál es el posicionamiento, aprovechando que estamos hablando de eso, que tienen ustedes frente a la pornografía? Todo tipo de pornografía. Bien, si nosotras concebimos a la prostitución como una violación, concebimos a la pornografía como violaciones grabadas. Porque la única diferencia entre la prostitución y la pornografía es que hay una cámara que está grabando. Y vayamos a las estadísticas. Hace poco Pornhub tuvo que bajar el 70% de su contenido porque no podían verificar que viniera de una supuesta industria legal o verídica. La mayoría venía de justamente redes de trata, de mujeres que estaban siendo explotadas o abiertamente violadas, y que esos videos se subían a ese tipo de contenido. Además, hablando de la socialización que ejerce la pornografía culturalmente en las sociedades de día de hoy, es un potenciador de la violencia
misógina que sufrimos las mujeres, porque la pornografía es cada vez más violenta, ¿no? Y repercute en acciones violentas que tienen los hombres hacia las mujeres. Hay casos en México, no me acuerdo ahora el nombre, pero que hubo una masividad de mujeres que fueron torturadas, asesinadas, violadas, y los asesinos, los criminales, se basaron en videos pornográficos. Están creando en la mente de niños, porque hoy en día, con la masividad de la red, los niños comienzan a ver pornografía desde que tienen 8 años, ideas y fantasías violentas. Claro, no hay una educación sana en el tema sexual, ni mucho menos. Porque esa es otra. ¿En Argentina hay algún tipo de educación sexual? Porque aquí la hay, vastísima. O sea, no se aprende absolutamente nada y no vale en absoluto para contrarrestar toda la mierda que se consume por internet. Lo digo así de claro, unas putas azules. No, acá en Argentina nosotros, sí, perdón, Sofi, siempre te piso, no perdón. pasa nada. Sí. Nosotros acá en Argentina tuvimos que luchar mucho por el tema de la ESI. O sea, y en día de hoy nos pasa de que en muchos colegios todavía la educación sexual integral, con lo que es ESI, educación sexual integral, gracias, en las escuelas. Y hoy, el día de hoy, tuvimos que luchar mucho, que fue algo que hoy en día todavía en muchas escuelas, por ejemplo, que tienen su base católica, escuelas católicas, hoy en día no se puede implementar, y en muchos colegios como que, por ejemplo, también que tienen base como religiosa fuerte, es como que no permiten que la ESI llegue a esos colegios. Entonces, por ejemplo, acá lo que pasó con la ESI fue un boom porque se empezó a ver la cantidad de niños y niñas abusadas que había gracias a eso. O sea, gracias a poder, o sea, que los maestros y los profesores puedan interactuar con esas niñas y con esos niños en cosas que capaz que no se estaban trabajando. Entonces salieron muchísimos casos de niñas y niños abusados, con esto mismo, con el uso de las palabras, y lo importante que es llamar a las cosas por su nombre, lo importante es hacer que los chicos no sean obligados, por ejemplo, cuando no quieren, algo básico, ¿no? Cuando un niño o una niña no quiere saludar a alguien o no tiene ganas de darle un beso, respetar esas cosas. Bueno, eso a nivel inicial, y después, a medida que iba creciendo, o sea, a medida que iban en el colegio subiendo de edad, era lo que se iba necesitando. Pero costó mucho y hoy en día, de hecho, cuesta bastante. Está buena la ESI, nosotras queremos implementar una ESI abolicionista también, que sea escuchada, pero hay un pequeño pie como que da, como el laburo, está ahí, como se puede implementar. Pero ya te digo, hay en varios colegios donde no se puede implementar, donde los padres no quieren saber nada, pero ya te digo, tienen, en la mayoría de los fundamentos que tienen son súper religiosos. Y entonces, bueno, eso impide que la ESI llegue a todos los niños y las niñas, o sea, en edad inicial. Porque Claro. Estamos hablando de que estos colegios son privados o aquí se les llama concertados, no sé cómo será, que básicamente son privados. Acá son privados, claro. Semi-privados, depende del colegio católico, pero sí. Aquí se le llaman concertados y bueno, son privados que, como son religiosos, pues se les paga. Y si alguien se molesta, pues se molesta. Pues es la realidad. Claro, ellos se pueden negar desgraciadamente, a ese sistema, pero en los colegios públicos supongo que es obligatorio, ¿o no? Sí, es obligatorio y ahora el gobierno ha salido una nota de que ha comprado, no sé, una cantidad desorbitante de pitos de madera, perdón, como muy poco serio esto, pero una cantidad desorbitante de pitos de madera, justamente, supuestamente para enseñar educación sexual integral. Y mi pregunta y mi cuestionamiento ante eso es, dar ESI a una persona no es simplemente enseñarle cómo poner un preservativo.
o métodos anticonceptivos, que es el único tipo de educación sexual integral que se está dando y que no llega a las personas que están en la marginalidad de la pobreza. Porque o no saben dónde conseguir preservativos gratuitos que sean... Por suerte nosotros tenemos un sistema de salud que hasta hace poco otorgaba, y creo que a día de hoy volvió a otorgar, métodos anticonceptivos de forma gratuita en salitas sanitarias, pero todo ese tipo de conocimiento no se brinda, ¿no? Si el único tipo de ESI que se da, y lo digo porque yo lo vivo, estoy en mi último año de secundario, es que te pongan un supuesto instrumento fálico, que te enseñen cómo poner un preservativo, cómo prevenimos abusos, cómo prevenimos captaciones a explotación sexual, cómo, porque después, ojo, hay ondas de abusos en colegios. Hay colegios de mi ciudad que son conocidos porque los varones abusan a las chicas en los baños. Pero ojo, usaron preservativo mientras las abusaron. Yo iba a decirles que me sorprendía que si había un movimiento institucional que dentro de lo que cabe estaba haciendo algo que fuera mínimamente decente. Pero claro, al decirme esto, nosotros que llevamos tiempo, bastante tiempo, teniendo la educación sexual limitada a eso, a saber cómo ponerse un preservativo, pues no se puede decir que haya un movimiento institucional que está haciendo algo, porque, como comentas, ponerse un preservativo, enseñarte eso, no creo que se pueda considerar educación sexual. Por lo cual, me surge otra pregunta. No hay movimiento institucional ahora mismo que esté luchando, aunque sea mínimamente, por una educación sexual decente y por unas leyes decentes. Pregunto. Nosotros tenemos reglamentada la educación sexual integral desde el 2006. Es decir, que ya hay una ley, en teoría, que debería hacer que la educación sexual integral sea obligatoria en todos los colegios. Por ley deberían dar educación sexual integral, más allá de si el colegio sea público o privado, es una ley nacional. Se estuvo teniendo de vuelta mucho auge con lo que es la ley de educación sexual integral estos últimos años, en donde estuvo la campaña del aborto legal, porque lo que se planteaba y el spot de la campaña era educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces, en ese tiempo en donde estuvo la campaña del aborto legal, hubo de vuelta bastante auge y bastante presión desde las mujeres que estaban haciendo la campaña para que la ESI se reglamente. Lo que pasa que, de nuevo, es lo que hablábamos hoy, hace un cachito que estaban diciendo mis compañeras, la educación sexual integral que hay en Argentina, la poca educación sexual integral que se ha tenido, yo en mi colegio he tenido 2 o 3 clases de educación sexual integral cuando iba a la secundaria, y son educaciones sexuales que son muy básicas y que no permiten ir a la profundidad, que no permiten detectar abusos, que no permiten, tener una real conciencia de una como mujer, por ejemplo, de cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos en las redes sociales, en la calle. Entonces, nada nos previene, a nosotras nos educan con el miedo, digamos, ¿no? Con el miedo de ser mujer. Nosotras aprendemos cuando vemos las noticias, pero a nosotras nadie nos enseña. Nadie nos enseña que nos pueden captar para prostituirnos, nadie nos enseña que nos pueden captar para pornografía. Hay cuestiones que, como desde el Estado no se reconocen como violencia hacia las mujeres, no están reglamentadas en lo que es la ESI. En la educación sexual integral se habla de métodos anticonceptivos, ahora debería hablarse de aborto legal, y ahí se termina lo que es la educación sexual integral. Ellos te previenen para una relación heterosexual, porque tampoco nos enseñan cómo cuidarse en una relación lésbica, por ejemplo. Entonces, está la educación sexual integral, por lo menos que en Argentina, es básica, es muy conservadora, y el Estado no se encarga de reconocer lo que tiene que reconocer como violencia para poder a nosotras y a nosotros también, ¿no? Porque no es una cuestión de que las mujeres tengamos que cuidarnos de no ser captadas, también es una cuestión de enseñarle a los varones que está mal prostituir mujeres, que está mal ver a las mujeres como un objeto sexual, porque es violento y es
justamente lo que el feminismo busca, ¿no? Es la libertad de las mujeres. Y mientras sigan estando todas estas prácticas, nosotras no vamos a poder ser libres nunca. Totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no he tenido una educación sexual, lo cual pasa factura adecuada, pero también sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y cómo tratar bien a una persona. Entiendo lo que dices, compañera, pero ahí difiere un poquito en el que, aunque no tengas una buena educación sexual y haya muchos factores alrededor, por supuestísimo, para justificar que una persona tenga una degradación moral tan grande, hace falta de verdad decir que no se debe violar o que no se debe abusar o pegar. Y lamentablemente en esta sociedad a los varones es necesario decirles que no hay que violar, que no hay que pagar por sexo, porque la cultura les ha enseñado que nosotras somos inferiores y les ha enseñado desde chicos que nosotras somos objetos para su consumo. Entonces, y es lo que hablaba Angie, de la iniciación, por ejemplo, de los varones en la pornografía a tan temprana edad. La iniciación ahora creo es de los 8 años de los varones en el porno. Entonces, desde tan chicos les están enseñando que nosotras somos comerciables, somos vendibles, que nosotras, que ellos pueden comprar nuestros cuerpos, que pueden abusar de nosotras, porque la pornografía también enseña eso. Porque la cultura que hay, de la cultura pornográfica, la cultura de la prostitución, y no solo en Argentina, sino que en el mundo, les enseña a los varones que nosotras somos objetos y que con nosotras pueden hacer lo que quieran. Entonces me parece que no debería ser necesario tener que explicar que no tienen que violar, pero lamentablemente en la sociedad violenta, machista y patriarcal en la que vivimos, es lo que lamentablemente estamos con lo que estamos teniendo que lidiar las mujeres, ¿no? Sí, por supuestísimo. Totalmente, O sea, pero no, más allá en de ningún eso... momento... Sí, compañero. No, perdón, te interrumpí. No, es que quería aclarar que por supuestísimo que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí tenemos muchas problemáticas, muchas son veladas, van por debajo, se supone que tú no las ves. Si tienes conciencia, si miras como tienes que mirar, lo ves, pero no es tan evidente. Entonces, claro, a lo mejor es ese contexto lo que me choca mucho. Si me equivoco, discúlpenme, pero yo desde aquí lo que veo es que, como dice la compañera, al final el patriarcado es una cuestión global y está presente en todo el mundo, aquí también, pero sí que es verdad que observo que en Argentina el machismo es muy acusado. Evidentemente, tú tienes que decirle a un niño y un adolescente que esas cosas no se hacen. Primero, no debería estar gobierno, pero por supuesto que tienes que explicárselo para que lo entiendan. Sí. Pero, claro, es que es complicado. No sé si se me está entendiendo. Pero lo que yo creo que más influye en esto es que nosotras en Argentina hay un movimiento regulacionista muy marcado que apunta a los sistemas, bueno, a las instituciones educativas para captar adeptos, ¿no? Entonces, si vos tenés a una mina, no voy a decir quién es, a una mina en un colegio con chicos de 12 años diciéndoles, no, porque vos podés pagar por prostitución, y a las nenas diciéndole, vos prostituite, que eso es empoderante. Si les dan ese tipo de mensajes contradictorios, está bien, uno puede tener un pensamiento crítico, pero si además eso se adecúa a la socialización que tenemos desde niños, al final va a ser ese tipo de mito de la libre elección el que va a hacer pensar que al final es todo un acto empoderante y es todo un acto que no causa ningún tipo de daño, ¿no? Que si vos podés trabajar 8 horas en un McDonald's rompiéndote el lomo, también puedes ser prostituta, y no es lo mismo. Pero lo pintan así. Evidentemente. Esta era otra de las cosas que quería comentar con ustedes, que nos hablaron un poco el tema de la regulación. Aquí en Canarias casi no se trata, en el Estado español sí que es verdad, sobre todo en Cataluña, que se está llevando mucho por ahí. De hecho, ahí hasta, voy a añadir el apelativo de asquerosos sindicatos de proxenetas.
Y no sé cómo estará la cosa allí por Argentina, si será tan descarado o no. Sí, muy descarado, pero a un punto, ay, yo me río, pero me río para no llorar. Sí, se entiende, Eh, se entiende. Bueno, Hay una descaradez total, de parte de todos, o sea, de hecho, nosotras repudiamos completamente lo que está pasando, porque a nosotras las abolicionistas no se nos escucha. Sin embargo, a personajes del regulacionismo se sientan a personas del poder y hasta hacen spot en la televisión pública, hablando de lo que es lo copado y lo cool que es el trabajo sexual. O sea, ya está como destinado. De hecho, en Argentina tenemos, por ejemplo, la Fundación Huésped, que es la fundación que se encarga de todo lo que es HIV, y sin embargo uno mira la página de la Fundación Huésped y lo primero que marca es el trabajo sexual. Entonces, es repudiable lo que estamos viviendo acá, lo poco que se nos escucha a las abolicionistas, la poca voz que se nos da, no tenemos mesa de diálogo. De hecho, algo importantísimo, nosotras lo hablamos desde un punto de vista de lucha y crítico porque somos mujeres que estamos fuera del sistema prostituyente. O sea, no se escucha ni siquiera a las madres de víctimas de trata con fines de explotación sexual, no se las escucha, no se escucha ni siquiera a las propias sobrevivientes. Entonces no hay mesa de diálogo para ellas, ¿no? Es como que, bueno, sí está bien, listo, y se tapa todo con un dedo. En cambio, sin embargo, los regulacionismos se lo escucha muy bien, de hecho las vemos en las redes, y como decía mi compañera, nos reímos para no llorar, porque nos sentimos a veces hasta con muchísima bronca de no poder llegar al punto ese que nos falta. De hecho, nosotras acá en Argentina dentro de un par de semanas, tenemos elecciones, y muchos de los candidatos que se presentan son candidatos que se juntaron con personajes arriba que están dentro de lo que es los spots del regulacionismo. O sea, nosotras acá tenemos que lidiar con un sindicato que tiene caras que están acusadas completamente por proceso. Sin embargo, no pasa nada, y si una dice algo es censurada, es insultada. Tenemos un lidia acá importante con ese tema. es más, esa fuerza, ese movimiento político, digamos, está avanzando para derogar las leyes de trata que tenemos. O sea, lo único que además no se cumple, que tenemos para proteger a las sobrevivientes, lo quieren derogar. Lo único que sostiene un pequeño... Claro. El único punto que tenemos a favor. Sí, el movimiento regulacionista argentino es muy fuerte. Y lamentablemente nosotras tenemos que lidiar mucho con estos personajes, incluso mismo dentro de lo que es el sindicato de AMAR, que es el Sindicato de Trabajadores Sexuales de Argentina, tienen representantes de ellas, están ya enjuiciadas por causas de trata o de proxenetismo. Pero bueno, tienen un financiamiento internacional que es muy fuerte, por eso también tienen tanta llegada a lo que son los políticos, a los diputados incluso, de lo que es el Estado argentino. Tienen mucha complicidad, ellos se agarran mucho también de todo lo que son los códigos contravencionales que están en Argentina, que a poco fueron siendo derogados, todavía algunos quedan, los códigos contravencionales que criminalizaban a las mujeres, que nosotros también luchamos por derogar esos códigos contravencionales. De hecho, el último que fue derogado, que fue en 2018, se deroga en gran parte por la lucha que hace el abolicionismo, porque ellas a nosotras nos tratan como si nosotras fuésemos las malas, ellas nos llaman a nosotras las yutas, porque ellas creen que nosotras, y es el discurso que ellas implantan en absolutamente toda la sociedad, que nosotras perseguimos a las mujeres que están en situación de prostitución, y nosotras no perseguimos a las mujeres que están en situación de prostitución, nosotras perseguimos a los proxenetas y a los tratantes, que son los que están lucrando constantemente con los cuerpos de las mujeres.
y a los varones prostituyentes también. A ellos también los perseguimos y estaría bueno que la ley los persiga también. Claro, hermoso estaría. Claro, lo que se Porque lo que se instala acá preguntar- también, y se nos apunta con el dedo, como que somos puritanas, como que queremos decir lo que la otra tiene que hacer o no hacer con su cuerpo. Entonces siempre se nos va por esa vuelta. Y otra cosa que me parece importante destacar es que la primera, o sea, con lo que empiezan hablando siempre acá en Argentina, no sé cómo es en España en general, pero acá siempre es como lo primero que se nombra es ganar derechos. Entonces, cuando la persona que no sabe, cuando escucha ganar derechos, dice algo, ok, esto es bueno. Entonces, no ve el trasfondo de lo que es, sino solamente opina sobre eso, porque si ellas hablan desde un punto que ganan derecho para las mujeres, el que no sabe o desconoce piensa que eso es ganar derechos, o sea, que ofrecerle a la mujer que se prostituya, que sea explotada, para ellas es como ganar derechos. Entonces, claro, el que, como te dije antes, el que desconoce dice, bueno, qué copado, ganan derechos, ¿por qué estas pibas están en contra de que las mujeres ganen derechos? Y ahí empieza el cuerpo de las demás, que no dejamos elegir. Entonces, se mezcla en esta burbuja el tema de que se nos confunde a las abolicionistas con el prohibicionismo, que nada tiene que ver con la abolición. O sea, nosotras buscamos que las mujeres sean libres de cualquier cosa que las explote, no ser instrumentos de explotación. Nosotras eso es lo que buscamos, no prohibirle a la mujer que tenga ganas de hacer lo que tenga ganas de hacer con su cuerpo, que lo haga. Esa es decisión de cada una. Y va más allá, eso es decisión de cada una y cada una elige lo que quiere hacer. Nosotras vamos, como decía Sofi, más allá. Al sistema, al proxeneta que se llena los bolsillos de plata a costa de mujeres y niñas explotadas, y al que consume, porque tiene y cree que tiene el derecho, y el derecho, digo, entre comillas, ¿no? Esa cosa de poseer, dueño y señor, de poder tener a disponibilidad horaria 24/7 el cuerpo de una mujer para satisfacer sus deseos. Y vamos siempre a lo mismo, ¿qué es lo que les da? O sea, si no hay consumo, no hay prostitución, y si no hay prostitución, no hay trata. Entonces vemos que no se va al centro, al núcleo del problema. Y bueno, es eso, a nosotras siempre nos van a decir que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, cuando nosotras ya sabemos y nos dimos cuenta que no es el oficio más antiguo del mundo, sino es el privilegio que tienen los hombres más antiguos del mundo. Totalmente. Además, sí, no sé si es el tema, pero por ejemplo, analizando el discurso regulacionista, ¿de qué derecho se está hablando? ¿Del supuesto derecho hacia las mujeres o del derecho a los varones? Porque analizando las legislaciones o las regulaciones que quieren implementar, más parece que en vez de darle derechos a las mujeres, le están dando un control de calidad para darle un mejor servicio a los varones violadores, ¿no? Y teniendo, por ejemplo, en casos de trata presentes, actuales, acá en nuestro país, las mujeres víctimas fueron sindicalizadas, las llevaron a sindicalizarlas justamente para poder jugar con ese marco legal. Lo que se propone es eliminar la penalización a las terceras partes. ¿Quiénes son las terceras partes? Todas aquellas personas que facilitan la prostitución de una persona, todos los proxenetas. Entonces, lo que se está buscando es legalizar el proxenetismo. No que, porque si bien en nuestro país la prostitución no está penalizada, sí es verdad que es perseguida por la policía, no está penalizada, no sé cómo será en España. Justamente ellas, de hecho, apelan, hay un caso, si quieren ahora ponemos, porque hay un audio con una víctima que se hizo una entrevista, que las mujeres no saben eso, y se agarran de eso para un método de captación. No son ningún sindicato y no velan por ningún tipo de derechos, son un método de captación institucionalizado
con la Central de Trabajadores de Argentina para captar mujeres y prostituirlas. Porque les quería preguntar precisamente el tema de si se persigue a lo que el sistema denomina consumidor, al violador, básicamente. No hay leyes que amparen eso. No. Justamente nuestra ley a los únicos que persigue es a los proxenetas y tratantes. Nuestra ley no persigue a los varones prostituyentes y nuestra ley no persigue a las mujeres que están en situación de prostitución. Un inciso, compañera. Luego esto ya, cuando se edite, pues lo cortaremos y demás. Pero la compañera me está pidiendo el link, si no les importa, para pasar. Dale, sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y así ya me relajo un poco porque está un poco nervioso. No te preocupes, no hay problema. A ver, es que no me gusta estar yo solo aquí, porque no sé, no me gusta la imagen que da. Tenemos compañeras en el colectivo, que esté yo no hay problema, pero que esté yo solo me da cosa. ¿Tienes el link a mano, Alejandro, o crees que te lo vuelvo a pasar? Bueno, yo puedo salir sin problemas, ¿no? Puedo cambiar la pantalla y... Listo. No, espérate. Como vos quieras. No, espérate, porque es que soy un poquito especialito. O sea, tengo el WhatsApp web abierto y... No río. Se lo puedo pasar aquí perfectamente. Te digo yo que estoy fatal de la cabeza. Y otra cosa que, ya que estamos así en este impasse, me gustaría preguntarte, ¿ustedes no se identifican como colectivo vinculado al Estado español, ¿no? Por el contrario, ustedes reniegan de lo que es el Estado español. Exactamente. Ok. Sí, porque esto ya lo entenderán cuando vean lo que les vamos a mandar. Les vamos a mandar cuestiones feministas de aquí de Canarias y ya cuestiones históricas de Canarias. Según terminó la conquista aquí, empezó la de América. O sea, nosotros tuvimos un proceso colonial exactamente igual que el de América. Claro. De hecho, América muchas veces, muchas ciudades como San Antonio en Texas o Montevideo en Uruguay fueron pobladas con familias canarias. El tema del tributo de sangre se le llamaba. Aunque el periodo de tributo de sangre realmente se supone que va del 1600 al 1700, el tributo de sangre ha habido siempre. Cogían a las familias. Sí, se extendió. Y no se ha roto con ese sistema. Si no, vemos el sistema financiero, el sistema social, exactamente igual. De hecho, a mí hay ciertas cosas que me sorprenden de por ejemplo, que cuentan que ocurre en Argentina, y por eso a veces me da la sensación de que en Argentina hay un machismo muy acusado. ¿Por qué lo hay? Pero también, ¿por qué lo veo así? Porque en Canarias todo eso se oculta. Aquí en Canarias no haría falta, para el sistema me refiero, hacer ningún tipo de lavado de imagen. No necesitarían, por ejemplo, un movimiento de regulación de la prostitución, porque no sería necesario para ello. Está tan oculto, tan velado, que la gente ni se da cuenta. El auge del turismo sexual, por ejemplo, preguntas por la calle, oye, ¿y hay turismo sexual en Canarias? No hay. ¿Cuántas chicas prostituidas hay en Canarias? No, las que están en Molino de Viento. Y en Molino de Viento solo. Son las que están prostituidas, están en Molino de Viento. Es un rollo más extraño. Ya lo irán viendo a medida de que les pasemos los documentos. Genial. Pero no es que haya menos machismo. Lo que tenemos nosotras acá dentro, perdón, Solcito. Claro, lo que nos pasa a nosotras en realidad en América en general es eso, es que se ve, no se tapa, no se oculta, a diferencia capaz que de Europa. Nosotras acá se ve en países como México, no sé, Perú, Bolivia, son ultra machistas. O sea, en Perú es increíble, o sea que de hecho hay mujeres todavía que no salen solas porque sus esposos no se lo permiten. Entonces es como que son súper, pero ¿qué pasa? No se oculta. Es algo que se ve, que es, o sea, es constante. Si vemos cosas que pasan, por ejemplo, en México, pasa lo mismo, es algo que no se oculta. Entonces, eso es la diferencia.
que nosotros no se oculta dentro de lo que es América y Latinoamérica, no se oculta. O sea, se ve y está a la vista de todo, y eso es lo que más nos duele capaz que a veces, porque son cosas que están completamente a la vista y que son difíciles, o sea, no se cambian, o sea, no Sí, se hace te nada entendió. para cambiarlas. Nosotros, Es más explícita la complicidad, o sea, acá ¿no? tenemos... La complicidad de la sociedad, digamos. Pero mira, Porque, por ejemplo, eso ocurre en... Ay, perdón, compañero. Claro, o sea, sí. Sí, No, compañero. digo, porque, por ejemplo, si todos saben dónde está el burdel, dónde están las chicas prostituidas, y nadie lo dice, es clara la complicidad. Que puede estar motivada por el miedo, todo lo que quieras, pero la complicidad termina siendo explícita. Sí, sin ir más lejos, hubo una entrevista que dio Georgina Orellano con Elena Reinaga, que está pública, con Babi Echecopar, en donde ellas dicen que saben dónde están las mujeres desaparecidas, que fueron desaparecidas para ser prostituidas, pero que no lo van a decir si no hay algo a cambio. Arellano y Reinaga son de AMAR, que es el principal organismo. Reinaga es de la red Trasex ahora. Eso. Se puede AMAR. Regulaciones. Forma parte de la red Trasex, que es más o menos lo mismo. Es la red latinoamericana que está con todo lo de la explotación de las mujeres. Claro, ese es el tema, que acá no se oculta, acá directamente sale en la televisión, o sea, como te está diciendo Sofi, en una entrevista. Acá no se le pone paño frío, acá sabemos que hay una mujer muerta cada 28 horas. Y estamos hablando de las que sabemos, o sea, de las que aparecen en las noticias, porque sabemos algo, no sabemos en realidad cuántas son, porque no sabemos, capaz que no sé, en la otra punta del país, cuántos femicidios hay en esos pueblos chiquitos donde no llega absolutamente nada, donde es sumamente patriarcal y machista, no sabemos. O sea, nosotras sabemos que hay una mujer muerta cada 28 horas de los registros que salen en la televisión, o sea, las noticias que nos llegan, pero en realidad tampoco es que sabemos cuántas mujeres desaparecen o no están, o nos faltan reales. Ese es el tema, por eso te digo, es súper explícito, se ve. O sea, de hecho, nosotros acá todavía en el norte tenemos algo que se llama chineo, que es como un ritual, se podría decir, de violación. O sea, hacendados van, o sea, tienen sus tierras y hay comunidades aborígenes, toman a nenas y las violan. Y esto pasa, y no es que te estoy hablando que pasa hace 20 años, no, esto pasa hoy en día. Hay prácticas, pero eso te digo, nosotros estamos hablando o sea, acá porque estamos en lo que es cosmopolita, o sea, nosotros estamos, yo te estoy hablando desde lo que es un centro de la ciudad, pero alrededor hay un montón de cosas que pasan que nosotras no llegamos a saber, que no nos enteramos, y sin embargo están pasando en este mismo momento. Ni hablar de la frontera. Pues eso ese ya es otro tema, pero es para otro Zoom. Claro. Eso es para otro Zoom. Y además, sí, los pasos fronterizos. De eso puede hablar Rebeca. Es una compañera nuestra que vive en Formosa, que queda en la frontera entre Paraguay, Brasil y Uruguay. Eso se le dice la triple frontera. Y hay como todo un dejo legal, ahí hay un vacío legal en la triple frontera que da pie a que pasen un montón de cosas, a que haya niños de 5 años prostituyéndose por un pedazo de pan. Bueno, eso es otro tema. Sí, lo que pasa en la frontera es, o sea, lo saben solamente lo que pasa en la frontera, porque de hecho mismo mujeres, o sea, lo que tienen acá, que por eso nosotras hablamos tanto de la complicidad policial, porque Hola, Sheila. Pasó acá en un caso súper renombrado, que es el de Marita Verón. Hola, Sheila, ¿cómo estás? Pasó acá en el caso de Marita Verón, que o sea, corrían a su hija por todos lados, o sea, la desaparecieron y la empezaron a pasar de provincia en provincia, y ella llegaba y no estaba, y le daban dato y no estaban, y eso es complicidad con la policía completamente, porque si una de las chicas me puede decir hace cuántos años, que no me acuerdo, que está desaparecida, o sea,
Dos, me parece. La madre la sigue buscando. Perdón. Desde el 98, ¿no? 2002, me parece. Ah, o sea, 2002. Y su madre la sigue buscando, y sin embargo ella misma dijo que llegó hasta la puerta de los prostíbulos donde estaba su hija y que ahí ya no estaba. Entonces estamos hablando que hay una complicidad para cruzar las fronteras, mismo para traer chicas que vienen de Paraguay, de Uruguay, que vienen, a veces, muchísimas veces vienen con propuestas de trabajos, no sé, para decirte, no sé, propuestas de trabajo para casas de familia, y llegan y esta casa de familia no existe. O sea, es sistemático lo que pasa, y nada, y está a la vista de todos. la explotación laboral también es un problema. Hay una organización de acá Argentina. Les comento por si las quieren contactar, que saben mucho de esto, que son las trabajadoras indomésticas, que hablan de la problemática de lo que es la explotación laboral acá en Argentina, porque tenemos una modalidad que se llama cama adentro, ¿no? En el cual se contratan trabajadoras del ámbito doméstico para estar encerradas en una casa los 7 días de la semana, con un descanso de mediodía los domingos, que las traen, por ejemplo, nosotras vivimos en un lugar céntrico, ya dijimos, la mayoría está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Formosa, Chaco, lugares que están muy lejos, ¿no? Y eso da mucho pie, que es lo que ya hablan. Con pocas perdón. Sí, a que sean contactadas Angie, con pocas oportunidades, claro. Sí, con pocas oportunidades. Y con pocas oportunidades de trabajo. De lugares precarios, con mucha pobreza. Entonces, eso da mucho pie a la trata. Si vos tenés una persona encerrada, y eso la ley lo avale, 7 días en tu casa, o sea, para mí es secuestro. Y... Sí, totalmente. Sí, vamos, que hay un sistema ahí, un entramado impresionante que va desde la cúpula, y de ahí hacia abajo hay un 58 millones de corruptelas. Yo les comentaba que aquí la invisibilidad del asunto es tremenda, porque, por ejemplo, cuando me fui a Barcelona a vivir, yo estuve un tiempo en Barcelona está arriba en la península ibérica, ya es otro rollo, porque claro, no te ves lo que te ves en América, pero te lo ves más. Bueno, ustedes sabrán lo que ocurre en Holanda. En Holanda a las chicas se les pone ya en escaparates mismos. Claro. Hay una normalización que aquí no hay. Aquí tú estás, si pasas por Molino de Viento las ves, pero más allá de eso no ves absolutamente nada. Y que saliera, por ejemplo, el caso de las 18 lobas, que les comentaba antes, en la prensa es impresionante. Yo no sé ni cómo llegó a salir, porque eso no es de ahora. O sea, eso no fue un caso esporádico y ya está. En absoluto. Eso ocurre sistemáticamente. Y cuando uno investiga, que le cuesta horrores, sudor y lágrimas, va encontrando este tipo de cuestiones. Pero es que no se ve absolutamente nada. Claro, el contraste con lo que ustedes me están contando, con lo que yo vi en Europa, claro, son contextos distintos, pero es bastante heavy. Teníamos, creo, las cifras, ya que mencionaste Holanda, me hiciste acordar, nosotros habíamos preparado un PowerPoint, tenemos ahí anotadas las cifras de países regulacionistas como Holanda, Suiza, y el incremento que ha tenido el tráfico sexual con el reglamentarismo, la regulación de la prostitución. No sé si les parece que las demos a las cifras o quieren ir a otro tema. Digo, porque como lo mencionaste me acordé. Pregunta, ¿me estás preguntando a mí o le estás preguntando a los compañeros? A la compañera, bueno, a los dos. Ah. A la organización. Sí, hola. Sí, por favor, estoy apuntando. Hola, compa. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, genial. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes, chicas, y poder compartir un poco así visiones a este respecto. Ya las conocía de antes y bueno, pues me alegro mucho de estar aquí. Y me encantaría que me dieran las cifras porque estoy aquí con el boli apuntando, y aunque tengo bastantes rodas en el tema, también me gustaría tenerlas actualizadas.
Así que porfi, si puedes. Dale, genial. Entonces, en Holanda aumentó un 25% después de legalizarse la prostitución. En Suiza, por ejemplo, los burdeles se duplicaron. En Alemania se duplicó la trata y de las 200.000 prostituidas o 400.000, el 44, digamos, están sindicalizadas. De entre 200.000 prostituidas, solo 44 tienen un sindicato que las ampare. El 90% de las mujeres prostituidas en Alemania son migrantes. Ahí es donde vemos que el tráfico sexual es una red internacional. Por ejemplo, se sabe que en Argentina somos un país que recibe mujeres de distintas partes de Latinoamérica para ser prostituidas, como dijo la compañera hace un ratito. Y eso es algo que se repite en Europa. O sea, en Europa el 90% del tráfico sexual es migratorio. Claro. Y cada año se incorporan 500.000 mujeres traficadas. Pero, sí. Perdón, Angie, acoto algo. Sabemos que de hace una década la ONU estimaba que 2,5 millones era el número de víctimas de trata, pero se calcula que por cada víctima hay 20 más sin identificar. O sea, estamos hablando hace 10 años, eran 2,5 millones. Perdón, estaría bueno si pueden, chicas, pasarle las fuentes a la compañera, para que también puedan tener, de dónde fue sacado todo eso, que no son estadísticas al aire. Okay. Sí, claro. Ahora, si querés, la paso por el chat, ¿te parece?